buenos días, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Gracias por su preferencia, gracias por reportarnos sintonía a través de las cuentas de Twitter que ustedes ya conocen en @NTN24, amanece NTN24, mi cuenta personal, por supuesto, @Joely Ramírez. Vamos a conocer lo que es noticia a esta hora. Tras más de 24 horas retenido en el aeropuerto de La Aurora, en Guatemala, finalmente el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Gillen Osorio, pudo ingresar al país. El organismo dependiente de Naciones Unidas aseguró que tras el episodio reafirma su compromiso con la ciudadanía y su lucha contra la corrupción e impunidad. La CICIG agradeció además el apoyo de la comunidad internacional y el respaldo de la Fiscalía. El Instituto Guatemalteco de Migración acató una resolución de la Corte de Constitucionalidad y permitió el ingreso de Osorio este domingo. En un comunicado, las autoridades migratorias explicaron que Osorio permaneció en las instalaciones del aeropuerto por orden judicial y en condiciones que garantizaban sus derechos fundamentales. La retención del representante colombiano en la terminal aérea abrió un nuevo capítulo en los enfrentamientos que mantiene la CICIG con el gobierno de Jimmy Morales. Además, supone un choque de poderes entre la Fiscalía y el resto de las instituciones del Estado, pues la fiscal general María Consuelo Porras ordenó la captura en flagrancia contra las personas implicadas en la retención del colombiano y el desafuero de los funcionarios que hubieran desobedecido las resoluciones con el fin de garantizar el Estado de Derecho. En octubre pasado, la administración de Morales retiró la visa a Osorio y otras 9 personas del organismo y les ordenó abandonar el país. Una resolución judicial dejó sin efecto la medida, por lo que no permitir la entrada de Osorio fue violatoria a las decisiones judiciales. La organización Acción Ciudadana presentó una denuncia penal en contra de los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Enrique Degenhardt y Sandra Jovel, por impedir el ingreso del representante de la CICIG al país. Y continúa el desabastecimiento de combustible en 6 estados mexicanos: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Querétaro. Son los estados afectados. Las filas de automovilistas a la espera se prolongan por decenas y por horas. Ahí las tiene. Mientras tanto, Petróleos Mexicanos asegura que no se trata de un problema de escasez ni de especulación y que por el contrario hay suficiente producto para cubrir la demanda. La empresa informó que ha reforzado el operativo de restablecimiento del suministro utilizando otros métodos alternativos a las pipas para transportar las gasolinas y el diésel. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido un plan para erradicar el robo de combustible en los ductos por parte de bandas del crimen organizado. Finalmente, las autoridades han pedido a la población no realizar compras de pánico. El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos entró en su tercera semana sin visos de solución negociada. El presidente Donald Trump evaluó opciones como financiar el muro fronterizo con México con la declaración de una emergencia nacional. Incluso expresó la posibilidad de cambiar el proyecto del muro de concreto por una valla de acero. Hanoi sería la ciudad elegida para acoger la segunda cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. Según un diario surcoreano, representantes de asuntos exteriores de ambos países se reunieron ayer en la capital vietnamita para negociar las fechas del encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. El propio mandatario de la Unión Americana aseguró que los pormenores de la cita se anunciarán probablemente en un futuro no muy lejano. Cabe destacar que en las negociaciones Estados Unidos exige a Corea del Norte gestos de verdadero calado hacia la desnuclearización, mientras que el régimen asiático pide a su vez que antes se le retiren sanciones y que se firme un tratado de paz que garantice su seguridad. Desde el Vaticano, el Papa Francisco recordó a Venezuela y Nicaragua en un discurso. El pontífice deseó que ambas naciones logren resolver la crisis que atraviesan a través del diálogo y vías pacíficas. Francisco subrayó que la Iglesia no busca interferir en la vida de los estados. También dijo que la intención de la Santa Sede es ponerse en servicio de toda la humanidad para ayudar a resolver conflictos. Nicolás Maduro arremetió este domingo contra el Grupo de Lima y el presidente de la Asamblea Nacional que tomó posesión el sábado, Juan Guaidó. El presidente venezolano defendió su legitimidad luego de que el Parlamento asegurara que sería un usurpador si asume el mandato el próximo jueves 10 de enero. Maduro dijo en un acto público que quienes respalden la declaración del Grupo de Lima incurren en el delito de traición a la patria y llamó títere al presidente de la Asamblea, a quien acusó de estar al servicio de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que buscan desestabilizar a Venezuela. Eso es lo que quieren, debilitar a Venezuela, dividir a Venezuela, para tomar el poder político a través de algún títere, como el Trail Guaidó, el títere este que pusieron al frente del grupo este de la Asamblea Nacional. El Trail Guaidó es un títere
Es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son los dirigentes que ellos tienen y que ponen. Y que hoy recibe una llamada del presidente de Colombia para darle 2 palmaditas aquí y decirle, dale, derroca a Maduro, toma el poder. ¿Para qué? Para venirse a tomar el poder político aquí, la oligarquía colombiana, el imperio gringo, y repartirse a Venezuela en pedazos. Ya lo han hecho en otros lugares del mundo. Repartirse a Venezuela en pedazos. Pero un pequeño detalle que ellos no toman en cuenta. Y ese pequeño detalle les ha infligido en 20 años 23 derrotas electorales y varias derrotas políticos militares. Hoy el Congreso de Perú debatirá los proyectos de ley de reforma del sistema de justicia impulsados por el presidente Martín Vizcarra. Los legisladores también abordarán la declaración de emergencia del Ministerio Público presentado por el Ejecutivo. La crisis política ocurre tras los cuestionamientos al fiscal general Pedro Chávarri por su decisión de remover a los investigadores del caso Lavallato. Llegó el 2019 y el futuro del Brexit continúa siendo incierto. En un nuevo pronunciamiento sobre el tema, la primera ministra británica, Theresa May, advirtió que el Reino Unido se adentraría en un territorio inexplorado si el Parlamento rechaza este mes el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, al que ella ha llegado con el bloque. La jefa del gobierno confirmó en una entrevista con la BBC que tiene la intención de someter el acuerdo a votación durante la tercera semana de enero, un voto que en diciembre aplazó debido a la falta de una mayoría parlamentaria que lo respalde. May insistió en que espera que en los próximos días se pueda obtener nuevas garantías por parte de los países del grupo que otorguen confianza a los críticos del acuerdo. Si el acuerdo no es aprobado en esta votación que viene próximamente, vamos a adentrarnos en un territorio inexplorado. Entonces, lo que vamos a establecer en los próximos días son garantías, son medidas en 3 áreas. La primera será específica para Irlanda del Norte. La segunda es un papel más importante para el Parlamento a medida que avanzamos en estas negociaciones. La siguiente etapa para nuestra futura relación. Y la tercera, y todavía estamos trabajando en esto, son otras garantías de la Unión Europea para abordar los problemas que se han planteado. Sí, vamos a celebrar la votación. En realidad, el debate comenzará la próxima semana y el debate continuará hasta la semana siguiente, pero vamos a celebrar la votación. Un frente frío golpea a Grecia en los primeros días del año. Al menos 3 personas han fallecido desde que inició el fuerte temporal que azota el territorio. Según informaron las autoridades, la temperatura más baja de menos 19 grados Celsius fue registrada el domingo en la ciudad de Florina, en el norte del país. Vamos a comenzar con este caso. En los Estados Unidos, una madre de origen salvadoreño intenta por todos los medios evitar ser deportada a su país, donde asegura que su vida corre peligro. Es Rosa Inés Gutiérrez López, que ha vivido en la Unión Americana por más de una década y tiene 3 hijos nacidos en ese país, a los que se vería obligada a abandonar si es deportada. Rosa ahora vive en una iglesia que la acogió para evitar que lleguen hasta ella los agentes de ICE. Casos como el de Gutiérrez, de indocumentados refugiándose en iglesias, se han multiplicado en la Unión Americana desde que Donald Trump llegó al poder. Entre lágrimas, Rosa Inés Gutiérrez López recuerda el momento en que tuvo que darle la noticia a sus 3 hijos. No, yo estaba sentada en el sofá con ellos y yo les dije que yo tenía que irme, me estaban obligando a irme para mi país. Y me dice ella, pero yo me quiero ir contigo. No, porque la situación en mi país está muy delicada, hay mucha violencia. Y si yo llevaba a mi hija allá, la vida de ella puede correr peligro como la mía también. ¿Y cómo lo tomó ella? ¿Cuál fue la reacción de tu hija y de tus hijos? Ella se puso a llorar porque ella entiende más. Los otros niños casi no entienden. Pero ella se puso bien triste, bien triste. Y me dice ella, el primer día que yo me vine, me dice, yo te extraño mucho, vente. Yo no puedo ir para allá. No, pero ustedes pueden venir cada fin de semana. Le digo yo, ok, me dice. Es originaria de El Salvador y llegó ilegalmente a los Estados Unidos en 2005. Sus hijos de 11, 9 y 6 años son nacidos en los Estados Unidos y uno de ellos sufre de síndrome de Down.
Recibió una orden de deportación el pasado 10 de diciembre y desde entonces se refugia en una iglesia del estado de Maryland que decidió acogerla para evitar que sea enviada de vuelta a su país. Yo estoy muy agradecida de estar aquí por la nueva familia que yo tengo, porque son mi familia. La comunidad se ha solidarizado con Rosa. Estamos hablando de una madre que ha seguido las reglas aquí en este país y por eso habían aprobado su permanencia durante años y de repente ya no más. Se la niegan y le dicen que no nos importa que tenga 3 hijos, que nacieron aquí y que uno de ellos tenga discapacidades. Tienes que irte del país. Creo que cualquier persona razonable ve esto y puede decir que no parece correcto. No es justo. En el año 2006, ella debía presentarse ante la Corte Migratoria, pero no asistió. Casos como el suyo son los que Donald Trump ha señalado como un peligro para los Estados Unidos. Para Rosa, la diferencia entre la era Obama y la de Trump ha sido abismal. Estaba Obama, la administración Obama, yo solo venía cada año a reportarme, poner mi nombre, mi dirección y todo. Y el siguiente año yo venía. En cambio, con la administración Donald Trump, yo fui y recibí un grillete en mi pie, que fue muy frustrante para mí. Me duele en el alma porque yo no soy ninguna criminal. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, no tiene prohibido arrestar a personas en sitios de culto, pero en su política interna pide evitar dichas detenciones en sitios sensibles para las comunidades. Casos como el de Rosa Inés, es decir, indocumentados que buscan una última oportunidad refugiándose en iglesias, se han multiplicado en los Estados Unidos desde que Donald Trump llegó al poder. Saludamos en Nueva York a Aníbal Romero, abogado de inmigración y quien lleva la defensa de Rosa Inés Gutiérrez López. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes, a toda su audiencia de América Latina y Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Abogado, ¿qué posibilidad tiene en realidad Rosa para no ser deportada? Bien, pues hemos presentado a inicio del mes de noviembre una moción en la Corte para que se pueda reabrir su caso. Si se reabre el caso, Rosa podrá pedir asilo formalmente ante la Corte. Es un proceso que dura años, pero lamentablemente en este momento el gobierno está completamente cerrado, las oficinas de inmigración de las cortes están cerradas, entonces estamos aquí esperando que se abra nuevamente el gobierno y que tomen una decisión en este caso. Pero mientras no se abra la corte o no tomen una decisión del caso de ella, lamentablemente ella sigue con una orden de deportación y por eso es que ella tenía que buscar refugio en una iglesia. Ha vivido por más de una década en Estados Unidos, tiene 3 hijos nacidos en ese país. ¿En qué condición se encuentran los niños? ¿Quién los cuida a los 3? Porque son de edades menores. Claro, bueno, sabemos que uno de sus hijos pues tiene condiciones, sufre condición especial. Los niños están muy bien. No puedo obviamente dar detalles en cuanto a los hijos, que son ciudadanos americanos, pero realmente es una pena porque en la administración del presidente Obama, el gobierno, específicamente la oficina de ICE, tomó en consideración la condición de sus hijos y le permitían registrarse con la oficina una vez cada año. Pero ahora en esta administración, la prioridad es tratar de deportar el mayor número de personas y es por eso que Inmigración ha dicho que lamentablemente ella se tiene que ir. Obviamente hemos hecho todo lo posible en la Corte para que eso no suceda, pero en este momento no, tenemos que simplemente esperar. ¿Y si la deportan, esos niños a cargo de quién se quedan? Sí, realmente sería un problema serio. Yo asumo que primero buscarían algún familiar. Ella no tiene familiares aquí y si no encuentran a familiares pasarían pues a cargo del Estado, buscarían una casa de completamente desconocidos que quieran ayudar. También sabemos que aquí hay mucha gente buena, pero esperemos que ese no sea el caso porque realmente sería terrible. Rosa corre peligro en El Salvador. No la pueden proteger las autoridades de El Salvador. Nosotros tenemos otros casos donde la Fiscalía en El Salvador les ha dicho no los podemos proteger, por favor váyanse. Y Rosa es uno de esos casos que tuvo que venir hace 13 años aproximadamente porque no la podían proteger. Si ella regresa, su vida corre peligro.
Abogado, ahora entiendo que hay una ley que es muy clara en Estados Unidos y se tiene que cumplir, pero las circunstancias de este hijo de Rosa, que tiene una circunstancia especial de salud, el hecho de que no tenga más familiares que los puedan cuidar en los Estados Unidos, es decir, estos temas sensibles, casi de rasgos de apelar a una situación de protección humanitaria, ¿qué tanto efecto, qué tanto peso tienen para el gobierno de Estados Unidos? ¿O definitivamente eso no le importa a la nueva administración? Bueno, debería de tener un efecto. Específicamente tenemos casos pues, de casi 1 millón de personas que tienen orden de deportación, pero también hay personas que han cometido delitos serios. Pensábamos que la administración se iba a enfocar de personas que habían cometido delitos serios, violaciones, asesinatos, pero lamentablemente se están enfocando en todos los que tienen una orden de deportación, personas que desconocían que tenían que ir a la corte, personas decentes, personas honestas que han llegado a trabajar, que vienen huyendo de sus países. Realmente el gobierno debería tomar esto en consideración y no desperdiciar sus recursos en casos de personas como Rosa, que realmente no han hecho daño a nadie. Están trabajando aquí, están haciendo lo que tienen que hacer y el gobierno debería enfocarse únicamente en las personas que han cometido delitos serios. Pero ese no es el caso y es por eso que tenemos un problema muy serio en los Estados Unidos. Abogado, usted además de llevar el caso de Rosa es abogado experto en inmigración. ¿Percibe una cacería por motivos raciales por parte del gobierno de Donald Trump? Mire, realmente los casos que han llegado a nuestras oficinas son realmente espectaculares, o sea, no podemos creer las cosas que estamos viendo. Sabemos que la comunidad salvadoreña, guatemalteca, hondureña tiene serios problemas en sus países y el gobierno de los Estados Unidos realmente se están enfocando en ellos. Y estamos ahora también trabajando en otros casos de personas que han salido a la luz, personas sin documentos que han trabajado en la casa del presidente de los Estados Unidos. Yo estoy manejando el otro caso que se ha escuchado bastante de las indocumentadas que trabajaron en la casa del presidente Donald Trump en su campo de golf en New Jersey, personas inclusive que le consiguieron documentos legales ahí en el campo de golf para que no puedan ser detectadas. Así que la hipocresía realmente de este gobierno es algo a otro nivel. Esperemos que los políticos tomen nota de estos casos y se den cuenta que la solución no es irse en contra de los indocumentados. Hay más de 12 millones de personas sin documentos legales. En este momento el gobierno está cerrado por una pelea fronteriza, por la pelea del muro, que es una pelea política. Demócratas y republicanos deberían de sentarse en la mesa y realmente buscar una solución a esto. Nos están dividiendo en Estados Unidos cuando somos un país fuerte, un país unidos, deberían de buscar una solución. Abogado de inmigración y quien lleva el caso de Rosa es Aníbal Romero. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Avanzamos. Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de línea oficialista desertó y huyó a Estados Unidos. Cristian Serpa, quien hasta hace 2 meses firmó sentencias y avaló la violación del orden constitucional, habría roto sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Serpa dijo que está dispuesto a colaborar con la justicia estadounidense. En Caracas, Daniela Zambrano con el reporte. Daniela, un gusto saludarte. Joely, muy buen día, 9:21 minutos de la mañana. Cristian Tyron Serpa era magistrado en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y anteriormente era diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordemos, él forma parte de ese grupo de magistrados que fueron elegidos por la Asamblea Nacional cuando era de mayoría oficialista de forma express y posteriormente él participó en sentencias polémicas, como lo fue aquella que suspendió a los diputados de Amazonas de la Mesa de la Unidad Democrática, retirando así la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional que había obtenido la oposición en las elecciones de 2015. Ahora este mismo magistrado asegura que no quería avalar con su presencia un segundo mandato del presidente Nicolás Maduro y por eso huyó a Estados Unidos. Allí, como lo decías, aseguraba que iba a colaborar con la justicia estadounidense. Veamos parte de las declaraciones que ofreció a un canal en Estados Unidos, el Venezolano TV, específicamente la periodista Carla Angola. No tenía ningún sentido seguir avalando con nuestra presencia, con nuestro apoyo a un gobierno que
solo ha traído hambre, miseria y destrucción al país. Él es Cristian Tirón Serpa, un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, como muchos otros, es desertor. Desde Florida, en Estados Unidos, habla en contra del gobierno que a dedo lo eligió para hacer justicia desde la sala electoral. A mí me escoge Nicolás Maduro con la única intención de que garantizara desde la sala electoral decisiones favorables al gobierno. Y yo simple y llanamente lo que estoy haciendo es que con esta decisión de venirme aquí es no seguirme prestando para esa situación, por cuanto algunos de nosotros somos la cara que le lavamos la cara al régimen. De su relato se desprende una suerte de predisposición, de saber que desde el momento en el que dejó de ser diputado del partido oficialista para convertirse en hacedor de la justicia en la máxima corte del país, sus decisiones tenían que ser leales a un gobierno que busca todas las formas de control. Nicolás Maduro le dijo: lo voy a poner ahí para este determinado propósito. Él personalmente no. A mí me llamó su esposa, Cilia Flores, y me dijo que por instrucciones de él tenía que postularme al concurso de magistrado del TCJ. Sobre su tardía reacción frente a lo que él mismo decide llamar autoritarismo, tiene una defensa. La preservación de la vida sería la primera. Normalmente uno va preparando las condiciones para tomar este tipo de decisiones. Estamos en presencia de una autocracia que ha, digamos, condenado a muerte inclusive a aquellas personas que se han opuesto a su visión particular que tienen sobre el ejercicio del poder. Desde el régimen hubo respuesta, como en otras ocasiones, descalificando a un antiguo aliado y militante. A través de un comunicado, el presidente del TSJ dijo que desde noviembre de 2018 lo investigaban. Ex magistrado Cristian Serpa huyó del país al ser investigado por acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica. En ese mismo texto, el juez Moreno asegura que el ex magistrado Serpa huyó del país valiéndose de la prerrogativa constitucional que ostentaba para evitar la justicia y que sus delitos quedaran impunes. Como le decía el informe, además, Cristian Serpa había sido sancionado por el gobierno canadiense. La reacción del gobierno fue inmediata. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció. El presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, anunció que Cristian Serpa había sido investigado, estaba siendo investigado y requerido desde el pasado 23 de noviembre por supuestos actos lascivos. Para hoy, seguro se esperan más reacciones por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha convocado una rueda de prensa, como lo es acostumbrado todos los lunes, a la 1 de la tarde. El vocero sería el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello. También se esperan pronunciamientos por parte de la oposición venezolana. Ha convocado el partido Primero Justicia y un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana, que hoy tiene su conferencia plenaria anual. Con esta información desde Caracas yo me despido. Volvemos al estudio. Gracias, Daniela. Dejamos Venezuela, vamos a Alemania, vamos a hablar sobre la Ópera Cómica de Berlín, uno de los escenarios más innovadores de ese país y de los más visitados en los últimos años por espectadores de todo el mundo. ¿Cuál es la clave del éxito de este espectáculo? Vamos a saludar a María Luz Moraleda con el reporte desde Berlín. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de NTN 24? Un gusto saludarles de nuevo. Como director de teatro y de ópera, Barry Kosky convierte en éxito cada una de sus creaciones y adaptaciones sobre el escenario. Desde 2012, este australiano de raíces judías dirige la Komische Oper de Berlín, la ópera cómica, y desde entonces sus producciones son objeto de culto por lograr aquello con lo que otros solo pueden soñar, entusiasmar tanto a crítica como a público a la vez. El propio Kosky dice que no hay otra obra teatral en el mundo con tanta diversidad en el repertorio musical como la ópera cómica. En ella podemos disfrutar tanto de ópera barroca como de musicales, operetas que recuperan la tradición de ese Berlín de los años 20 y hasta del teatro más contemporáneo. Por ejemplo, en esta temporada puede verse de nuevo la tan aclamada versión de La flauta mágica de Mozart por su arriesgada escenografía, musicales como My Fair Lady o West Side Story en homenaje al pasado centenario de Leonard Bernstein, o la opereta Las perlas de Cleopatra de Oskar Strauss, entre muchas otras. Hay que decir que la ópera cómica de Berlín no es conocidísima por sus grandes estrellas, sus voces brillantes. El sistema de Kosky es que estas obras funcionan en el siglo XXI combinando tradiciones y corrientes diferentes para que funcione y llegue a ese público tan diverso como el berlinés. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima, María Luz Moraleda. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa de las Américas. Es noticia a esta hora. Un tiroteo en un balneario mexicano deja a 6 muertos. Los hechos se registraron en un bar de Playa del Carmen.
en el turístico estado de Quintana Roo sobre las 10 de la noche de este domingo. Según algunos testigos, 2 hombres con armas de alto calibre ingresaron al lugar y empezaron a disparar indiscriminadamente. Minutos después se dieron a la fuga. Las autoridades aseguraron que además de las víctimas mortales, hay un herido de gravedad. La Fiscalía inició una investigación sobre el altercado, del que se tiene la hipótesis de estar relacionado con el tráfico de drogas en la zona. Brasil desplegó alrededor de 300 efectivos de las fuerzas militares en la ciudad de Fortaleza. La medida de las autoridades tiene lugar en medio de la ola de violencia en los últimos días. Decenas de autobuses y bancos han sido quemados en múltiples ataques a la infraestructura y a la propiedad privada. Medios de comunicación locales informaron que bandas delincuenciales están detrás de los ataques en protesta por las nuevas medidas carcelarias respaldadas por el gobernador del estado. Vamos a Francia, donde hoy inicia el juicio contra el cardenal Philippe Barbier por ocultar los abusos cometidos hace 25 años por un cura a cargo de una parroquia en su diócesis. El arzobispo de Lyon debe comparecer ante el Tribunal Correccional, ante el que también se presentarán otros 5 responsables eclesiásticos. A los 6 se les acusa de no haber denunciado las agresiones sexuales cometidas entre los años 70 y 90 de Bernard Reinat a niños sobre los que tenía autoridad, pese a que supuestamente tuvieron conocimiento de los hechos hace ya unos años. El religioso reconoció las agresiones sexuales en septiembre de 2014. Miles de medusas invadieron las playas de Australia. En los últimos días, los animales altamente venenosos han atacado a más de 3.000 personas en las costas del noreste del país. Tras la emergencia, las autoridades se vieron forzadas a cerrar decenas de playas. .35 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Hacemos un recorrido por la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Una mujer en Florida fue detenida tras advertir en sus redes sociales que realizaría un tiroteo. Tras ser capturada, reconoció que pretendía disparar un rifle semiautomático. En Miami, Paola Serna tiene la información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las autoridades de Lakeland detuvieron a Brienne Besaric, una mujer de 31 años, quien trabajaba en un club nocturno como bailarina exótica. De acuerdo con el reporte policial, se ha conocido que la mujer a través de las redes sociales, a través de las páginas de internet, comunicaba los instintos que tenía de realizar una masacre. Según se advirtió, ella tenía visiones en las cuales estaba en un bar parecido al que trabajaba, donde había una sola entrada y una sola salida, repleto de personas, y era ahí donde ella realizaba esta masacre. También se ha conocido a través de las mismas redes sociales que intentaba adquirir un rifle AR-15. Esto pues no alcanzó a suceder debido a que fue detenida por la policía. También se ha conocido que era admiradora de los asesinos en serie. Esto lo comunicaba ella a través de una página de una red social en la que pues posteriormente las personas denunciaron cuando esta mujer escribía todos estos comentarios en los que decía pues que tenía estos instintos de cometer masacres en serie. Sin embargo, se ha conocido recientemente que la mujer logró salir en libertad bajo fianza, con una fianza de tan solo $5.000. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Muy buen día también para ti. Y Donald Trump quiere a toda costa construir un muro en la frontera. El mandatario tiene firme intención de mantener el cierre de gobierno, que completa hoy 17 días, hasta que se apruebe el presupuesto que le permita levantar la valla fronteriza. En Washington, Carolina Valladares tiene la información. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenos días, Yoli. Desde Washington se cumplen ya 16 días, 8 horas y 36 minutos de ese cierre parcial del gobierno federal y no hay acuerdo todavía para reabrir el gobierno. En las últimas horas son varias las opciones que se han barajado. Hay que recordar que ahora son los demócratas quienes controlan de hecho esa Cámara Baja del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso. Por lo tanto, se niegan insistentemente a incluir esa partida de $5.000 millones que necesita Donald Trump para construir ese muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña. Pues bien, como decíamos, se barajan dos opciones. Ha insinuado Donald Trump en las últimas horas, ello tras una reunión en Camp David con funcionarios de su ejecutivo, que ese muro podría ya no ser un muro, sino una valla, y que en lugar de ser de hormigón,
pues dejó la vía abierta a que fuera ahora construido de acero. Además dijo que si aún y así los demócratas se niegan a incluir esa partida para poder construir esa ahora valla de acero, pues estaría dispuesto, dijo, además amenazó con decretar la emergencia nacional. Puedo declarar una emergencia nacional dependiendo de lo que sucederá en los próximos días. Tenemos que construir el muro, debemos construir la barrera. Puede ser de acero en lugar de concreto si eso ayuda a las personas. Puede ser mejor, pero estoy dispuesto a hacerlo para beneficiar a nuestras grandes compañías de acero que ahora están de vuelta en el negocio. Estaban muy mal cuando asumí el cargo y ahora lo están muy bien. Lo más importante es la seguridad. Se trata de seguridad para nuestro país. Se trata de detener el tráfico de personas. Se trata de detener las drogas. Por lo tanto, debemos tenerlo. No tenemos otra opción. No es una pregunta. ¿Me gusta hacer esto? No, me gusta hacer esto. Pero no tenemos otra opción. Tenemos que tenerlo. Hay que recordar que este cierre del gobierno federal afecta a 6 agencias del gobierno y además a ese departamento del Homeland Security, de Seguridad Nacional. Son casi 800.000 las personas afectadas, funcionarios que trabajan, algunos de ellos sin cobrar y otros se han visto obligados a irse a casa, no trabajar y tampoco cobrar. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias. Y mientras continúa el cierre parcial de la Administración Pública de Estados Unidos, varias regiones del país evalúan las consecuencias de esta medida gubernamental. Nueva York estimó en las últimas horas que son más de 50.000 los trabajadores federales que no están recibiendo su pago. Alejandro Rincón tiene la noticia. Adelante. Hola, feliz lunes para todos desde la ciudad de Nueva York. De acuerdo con el líder de la minoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, el congresista por Nueva York, Chuck Schumer, son específicamente 51.000 los trabajadores a nivel federal que residen en esta parte de los Estados Unidos, quienes ahora no tienen ninguna fuente de ingreso por cuenta del cierre parcial de la administración pública en la Unión Americana. De acuerdo con los estimativos del senador Schumer, de esos 51.000 hay 16.000 que residen actualmente en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Además, en el momento cuando se entregó este estimativo, de acuerdo con el senador Schumer, también hay un segmento de la población de la ciudad de Nueva York, en particular la menos favorecida, que recibe actualmente asistencia en materia alimentaria. 1.5 millones de residentes de la Gran Manzana no están recibiendo estos beneficios por cuenta, de nuevo, del cierre parcial de la administración pública. En el momento de entregar estas cifras y la nueva evaluación del impacto que tiene en particular para Nueva York el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos, el senador Chuck Schumer entregó no solo los siguientes datos, sino la siguiente crítica a la Casa Blanca por su estilo de negociar a futuro la reapertura de la administración pública. Estamos pidiendo, demócratas y republicanos, tanto demócratas y republicanos estamos pidiendo al presidente Donald Trump no mantener como rehenes a millones de estadounidenses inocentes, miles de trabajadores también en Nueva York, por supuesto. Lo he puesto sobre la mesa y lo he dicho. Creo que es horrible lo que se le hace a esta gente. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, hay cerca de 50.000 empleados federales que ahora mismo, muchos y miles de ellos se encuentran sin poder ir a trabajar hasta la fecha. Y creo que se han visto forzados por el cierre del gobierno. Claramente, hay miles en Long Island, en otras zonas y en Nueva Jersey. En declaraciones adicionales, el senador Chuck Schumer desde la ciudad de Nueva York hizo un nuevo llamado urgente al despacho oval para que no mantenga a la gente, en particular a los trabajadores del gobierno, como rehenes de una controversia en materia política. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la mañana. Gracias, muy buen día para ti. Avanzamos. Green Book con 3 premios y Bohemian Rhapsody y Roma con 2 se repartieron la gloria en la edición número 76 de los Globos de Oro, una ceremonia que sorprendió por el escaso impacto de la cinta A Star is Born, a pesar de sus 5 nominaciones. Green Book de Peter Farrelly se llevó el galardón a la mejor película de comedia o musical, así como los trofeos al mejor actor de reparto y mejor guion. Roma lo vuelve a hacer.
La película del mexicano Alfonso Cuarón conquistó la noche del domingo 2 galardones en la 76 edición de los Globos de Oro. Gloria, que también compartió con Green Book y Bohemian Rhapsody. El filme del mexicano se llevó el premio a Mejor Director y Mejor Película Extranjera, convirtiéndose así en la segunda película mexicana en llevarse el premio en esta categoría, tras Tizoc en 1958. Además, Cuarón repite victoria como Mejor Director después de la obtenida por Gravity. Green Book, de Peter Farrelly, se llevó el galardón a la Mejor Película de Comedia o Musical, así como los trofeos al Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión. Por su parte, Bohemian Rhapsody sorprendió a propios extraños, alzándose con la estatuilla a la Mejor Película de Drama, mientras que Rami Malek consiguió el reconocimiento como Mejor Actor por su retrato del difunto Freddie Mercury. Uno de los premios más reñidos de la velada, el de Mejor Actriz de Drama, fue para Glenn Close por Good Wife, mientras que Vice logró el premio al Mejor Actor de Comedia para Christian Bale. La noche se completó con el premio a la Mejor Canción Original para Shallow, que fue a parar a Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew White. Gracias por continuar con nosotros. A las 8:35 de la mañana, la costa este de Estados Unidos. Es noticia hasta ahora. Tras más de 24 horas retenido en el aeropuerto de La Aurora, en Guatemala, finalmente el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Gillen Osorio, pudo ingresar al país. El organismo dependiente de Naciones Unidas aseguró que tras el episodio reafirma su compromiso con la ciudadanía y su lucha contra la corrupción e impunidad. La CICIG agradeció además el apoyo de la comunidad internacional y el respaldo de la Fiscalía. El Instituto Guatemalteco de Migración acató una resolución de la Corte de Constitucionalidad y permitió el ingreso de Osorio este domingo. En un comunicado, las autoridades migratorias explicaron que Osorio permaneció en las instalaciones del aeropuerto por orden judicial y en condiciones que garantizaban sus derechos fundamentales. La retención del representante colombiano en la terminal aérea abrió un nuevo capítulo en los enfrentamientos que mantiene la CICIG con el gobierno de Jimmy Morales. Además, supone un choque de poderes entre la Fiscalía y el resto de las instituciones de Guatemala, pues la fiscal general María Consuelo Porras ordenó la captura en flagrancia contra las personas implicadas en la retención del colombiano y el desafuero de los funcionarios que hubieran desobedecido las resoluciones con el fin de garantizar el Estado de Derecho. En octubre pasado, la administración de Morales retiró la visa a Osorio y a otras 9 personas del organismo y les ordenó abandonar el país, una resolución judicial que dejó sin efecto la medida, por lo que no permitir la entrada de Osorio fue violatoria a las decisiones judiciales. La organización Acción Ciudadana presentó una denuncia penal en contra de los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Enrique Degenhardt y Sandra Jovel, por impedir el ingreso del representante de la CICIG al país. Continúa el desabastecimiento de combustible en 6 estados mexicanos. Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Querétaro son los afectados. Las filas de automovilistas a la espera de carga se prolongan por decenas y horas. Vea usted. Mientras tanto, Petróleos Mexicanos aseguró que no se trata de un problema de escasez ni de especulación y que, por el contrario, hay suficiente producto para cubrir la demanda. La empresa informó que ha reforzado el operativo de restablecimiento del suministro utilizando otros métodos alternativos a las pipas para transportar las gasolinas y el diésel. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido un plan para erradicar el robo de combustible en los ductos por parte de bandas del crimen organizado. Finalmente, las autoridades han pedido a la población no realizar compras de pánico. El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos entró en su tercera semana sin visos de solución negociada. El presidente Donald Trump evalúa opciones como financiar el muro fronterizo con México con la declaración de una emergencia nacional. Incluso expresó la posibilidad de cambiar el proyecto del muro de concreto por una valla de acero. Hanoi sería la ciudad elegida para acoger la segunda cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. Según un diario surcoreano, representantes de asuntos exteriores de ambos países se reunieron ayer en la capital vietnamita para negociar las fechas del encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. El propio mandatario de la Unión Americana aseguró que los pormenores de la cita se anunciarán probablemente en un futuro no muy lejano. Cabe destacar que en las negociaciones Estados Unidos exige a Corea del Norte gestos de verdadero calado hacia la desnuclearización, mientras que el régimen asiático pide a su vez que antes se le retiren sanciones y que se firme un tratado de paz que garantice su seguridad. Nicolás Maduro arremetió este domingo contra el Grupo de Lima y el presidente de la Asamblea Nacional que tomó posesión el sábado, Juan Guaidó. El presidente venezolano defendió su legitimidad luego de que el Parlamento asegurara que sería un usurpador si asume el mandato el próximo jueves 10 de enero. Maduro dijo en un acto público que quienes respalden la declaración del Grupo de Lima incurren en el delito de traición a la patria y llamó títere
al presidente de la Asamblea, a quien acusó de estar al servicio de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que buscan, según él, desestabilizar a Venezuela. Eso es lo que quieren, debilitar a Venezuela, dividir a Venezuela, para tomar el poder político a través de algún títere, como el Trail Guaidó, el títere este que pusieron al frente del grupo este de la Asamblea Nacional. El Trail Guaidó es un títere, es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son los dirigentes que ellos tienen y que ponen. Y que hoy recibe una llamada del presidente de Colombia para darle 2 palmaditas aquí y decirle, dale, derroca a Maduro, toma el poder. ¿Para qué? Para venirse a tomar el poder político aquí, la oligarquía colombiana, el imperio gringo, y repartirse a Venezuela en pedazos. Ya lo han hecho en otros lugares del mundo. Repartirse a Venezuela en pedazos. Pero un pequeño detalle que ellos no toman en cuenta. Y ese pequeño detalle les ha infligido en 20 años 23 derrotas electorales y varias derrotas políticos militares. Desde el Vaticano, el Papa Francisco recordó a Venezuela y Nicaragua en un discurso. El pontífice deseó que ambas naciones logren resolver la crisis que atraviesan a través del diálogo y vías pacíficas. Francisco subrayó que la Iglesia no busca interferir en la vida de los estados. También dijo que la intención de la Santa Sede es ponerse al servicio de toda la humanidad para ayudar a resolver los conflictos. Hoy el Congreso de Perú debatirá los proyectos de ley de reforma del sistema de justicia impulsados por el presidente Martín Vizcarra. Los legisladores también abordarán la declaración de emergencia del Ministerio Público presentado por el Ejecutivo. La crisis política ocurre tras los cuestionamientos al fiscal general por su decisión de remover a los investigadores del caso Lavallato. Y hoy se cumple en Francia el 4º aniversario del ataque contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Decenas de arreglos florales fueron llevados al lugar del atentado en honor a las víctimas del fatal suceso. En ese hecho, 12 personas murieron y 11 más resultaron heridas. Un grupo de militares tomó este lunes la radio estatal de Gabón, en África, para anunciar el establecimiento de un Consejo Nacional de la Restauración en un aparente intento de golpe de Estado. Medios locales informaron que se escuchan disparos en Libreville, capital del pequeño país petrolero. La intentona golpista se produce una semana después de que el jefe de Estado, Ali Bongo Ondimba, pronunciara un discurso dirigido a la nación el pasado 31 de diciembre desde Rabat, donde se recupera de una enfermedad que le ha mantenido alejado de la presidencia desde el pasado mes de octubre. Une fois encore, une fois de trop. Conservateur acharné au pouvoir. Un frente frío golpea a Grecia en los primeros días del año. Al menos 3 personas han fallecido desde que inició el fuerte temporal que azota el territorio, según informaron las autoridades. La temperatura más baja es de menos 19 grados Celsius. Fue registrada el domingo en la ciudad de Florina, en el norte del país. Llegó el 2019 y el futuro del Brexit continúa siendo incierto. En un nuevo pronunciamiento sobre el tema, la primera ministra británica, Theresa May, advirtió que el Reino Unido se adentraría en un territorio inexplorado si el Parlamento rechaza este mes el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, al que ella ha llegado con el bloque. La jefa de gobierno confirmó en una entrevista con la BBC que tiene la intención de someter el acuerdo a votación durante la tercera semana de enero, un voto que en diciembre aplazó debido a la falta de mayoría parlamentaria que lo respaldara. May insistió en que espera que en los próximos días se pueda obtener garantías por parte de los países del grupo que otorguen confianza a los críticos del acuerdo. Si el acuerdo no es aprobado en esta votación que viene próximamente, vamos a adentrarnos en un territorio inexplorado. Entonces, lo que vamos a establecer en los próximos días son garantías, son medidas en 3 áreas. La primera será específica para Irlanda del Norte. La segunda es un papel más importante para el Parlamento a medida que avanzamos en estas negociaciones. La siguiente etapa para nuestra futura relación. Y la tercera, y todavía estamos trabajando en esto, son otras garantías de la Unión Europea para abordar los problemas que se han planteado. Sí, vamos a celebrar la votación. En realidad, el debate comenzará la próxima semana y el debate continuará hasta la semana siguiente, pero vamos a celebrar la votación. Comienza el juicio contra el actor estadounidense Kevin Spacey. El artista es acusado de haber agredido sexualmente en 2016 a una joven
de 18 años en un bar de Massachusetts. Spacey, de 59 años, se ha declarado inocente en reiteradas ocasiones y ha rechazado las acusaciones. El 40% de los millennials en América Latina tiene carencias en su formación profesional que podría dificultarles el ingreso al mercado laboral. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en el que participaron 15,000 jóvenes de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, México, Paraguay, Perú y Uruguay, los participantes mostraron problemas para realizar cálculos matemáticos simples y en su mayoría no tenían dominio de otro idioma aparte del nativo. Además, mostraban inconvenientes en aptitudes cognitivas y técnicas. Sin embargo, la investigación llevada a cabo durante 4 años señala que la generación millennial tiene más desarrolladas habilidades como la autoestima y la perseverancia. Vamos a saludar a Carolina Robino, especialista de programas del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, institución que junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Centro de Estudios Espacio Público realizó una investigación sobre la generación millennial y su desenvolvimiento en el mercado laboral en América Latina. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Vamos a comenzar. Según el estudio que ustedes realizaron, hay un rezago en las habilidades cognitivas y técnicas en los millennials. Las cifras precisan que 40% de esta generación no es capaz de realizar cálculos matemáticos sencillos y más de la cuarta parte no domina, por ejemplo, el inglés con fluidez. ¿A qué se debe? En primer lugar, me gustaría además hacer mención a que este estudio lo coordinamos con una institución chilena que se llama Espacio Público y 7 centros de investigación de la región. Es un estudio que además recoge la visión, las palabras, los intereses de 15,000 jóvenes de la región, en 9 países de nuestra región. Yendo a tu pregunta, es un estudio que el estudio levanta esos resultados que tú nos comentas y son resultados realmente preocupantes, ¿no? Preocupantes que 40% de nuestros jóvenes no sean capaces de, por ejemplo, realizar cálculos matemáticos muy sencillos como dividir una cantidad en 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son cálculos que te permiten desarrollar cualquier actividad para la vida o que un cuarto, como tú nos mencionabas, de los jóvenes de la región no se manejen en el idioma inglés, que todos sabemos es una herramienta clave para el mercado de trabajo. Hay muchos factores, ¿no?, detrás de eso. El caso de las habilidades para los cálculos matemáticos nos hablan de cierta deficiencia, seguramente, de nuestro sistema educativo, ¿no? Estos resultados que nosotros levantamos, no nos levantamos únicamente en este estudio, sino que son resultados que también se demuestran en otros estudios con, por ejemplo, las pruebas estandarizadas de PISA, ¿no? Y son resultados que en términos de las cifras son muy similares, ¿no? Ahora, ¿qué tanto ha influido el hecho de que ahora estemos en un mundo con más acceso a la tecnología? Uno de los resultados que encontramos en el estudio, y que es una buena noticia, es que, y bastante esperable también, es que en la mayoría de los países de la región en los que levantamos los datos en el estudio, los jóvenes tienen esas habilidades digitales, digamos, que el mundo más tecnológico de hoy requiere. Entonces, no creo que el factor explicativo de esas deficiencias en términos de, de las habilidades de cálculo sencillos matemáticos, por ejemplo, que encontramos, o del inglés, vengan por el lado de posibles inhabilidades en el mundo tecnológico, porque el estudio demuestra que más del 80% de estos jóvenes están muy bien capacitados y tienen esas habilidades que les permiten beneficiarse de todo el potencial del mundo digital. Ahora, creo que lo que nos toca hacer es cerrar esa brecha, ¿no? Es decir, una de las oportunidades que nos genera un mundo digital es pensar en usar más y mejor las herramientas, por ejemplo, de e-learning para facilitar acceso a capacitaciones, por ejemplo, en inglés, o a otras herramientas de educación que motive, que estimule a los jóvenes a desarrollar estas habilidades que el estudio levanta como grandes carencias, ¿no? Por ejemplo, en inglés, por ejemplo, la parte de cálculos matemáticos que hablábamos antes. Entonces, el estudio encuentra esas carencias, pero por otro lado, en la parte digital, encuentra que los jóvenes están muy bien preparados. Ahora, el estudio resalta que no todo es negativo. ¿Cuáles son esos aspectos positivos que arrojó el estudio?
Mira, cuando nosotros presentamos este estudio en las conferencias, lo primero que hacemos, y me gustaría invitar a la audiencia que cuando termine la entrevista lo prueben, es poner en Google, los millennials son. Y ahí ves cosas como los millennials son vagos, los millennials son flojos, están mal preparados, son egoístas. Y una de las novedades, digamos, de nuestro estudio es que trató de indagar en esas dimensiones que, por ejemplo, las otras encuestas más tradicionales, como las encuestas de hogares, no abordan, que tienen que ver con todo el mundo de habilidades socioemocionales, por ejemplo, ¿no? Y uno de los resultados más notables, y que me parece que es un aporte muy relevante de nuestro estudio, es que empieza a derrumbar estos mitos sobre qué son los millennials y bueno, y que si son vagos, y que si no tienen intereses, que si son apáticos, ¿no? Y uno de los principales resultados que me encantaría, digamos, invitar a la audiencia a que se lleve de esta entrevista, es que es una generación con un potencial enorme. Hablemos de los ninis, de los que no estudian ni trabajan. ¿De verdad son improductivos? ¿No podemos hablar de algo que aporten a la sociedad? Este grupo de 20% que traducido a cuánto representa de nuestra población, estamos hablando de 20 millones de jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni se capacita, es una imagen muy lejana de ese joven vago, como te decía hoy. La mayoría de los ninis sí son productivos, son muy productivos. De hecho, están haciendo todos actividades que son muy valoradas por su hogar, ¿no? Otra dimensión que quiero decir y que me parece muy importante subrayar es que esos 20% de jóvenes llamados ninis, que no están en educación, ni en entrenamiento, ni trabajando, tienen cara de mujer. La gran mayoría de estos 20 millones de jóvenes que calzan con esta denominación de ninis son mujeres, más del 60 y algo % largo, ¿no? Entonces creo que lo clave es ahí preguntarnos por qué. ¿Por qué el fenómeno nini tiene cara de mujer? Y pues una de las respuestas más evidentes que surgen del estudio está asociada a la maternidad en la adolescencia. ¿Y qué tanto influyen los rezagos en las habilidades cognitivas en la vida laboral de los millennials? Esto tiene como claroscuros, ¿no? Por un lado, los resultados que mostramos en temas de habilidades cognitivas básicas, de cálculos matemáticos, del inglés, son un gran hándicap para su inserción exitosa en el mercado laboral. Son herramientas que son requeridas por el mercado laboral. Al mismo tiempo, el estudio demuestra que estos jóvenes tienen habilidades, lo que llamamos socioemocionales, que son muy importantes y muy valoradas por el mercado laboral. No solo el actual, sino que además estudios demuestran que estas habilidades socioemocionales, que por suerte muchas de ellas las traen estas generaciones de millennials, son claves para lo que los estudios estiman será el futuro del trabajo, ¿no? El futuro del trabajo donde muchas de las actividades que realizamos hoy van a ser automatizadas y entonces donde lo más difícil de reemplazar a través de una máquina es lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, es lo que tiene que ver con la capacidad de trabajar en equipo, es lo que tiene que ver con la perseverancia, con la autoeficacia. Y todas estas dimensiones de habilidades socioemocionales las relevamos en el estudio y encontramos que muchas de ellas, los jóvenes, están muy bien preparados y las traen consigo como para poder insertarse de mejor manera en un mercado laboral cambiante. Es Carolina Robino, especialista de programas del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada. Encantada también. Avanzamos. Los mejores sonidos de la música clásica se hacen sentir en el 13º Festival de Música de Cartagena. El concierto que se llevó a cabo anoche fue denominado Armonía de los Números. Rubén Salazar nos cuenta desde la ciudad heroica. Muy buenos días, adelante.
Hola Joely, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los televidentes. La saludo desde el Centro Histórico de Cartagena, zona norte de Colombia. 13º Festival de Música de la ciudad de Cartagena y por supuesto todos los detalles aquí a través de NTN 24. Le cuento que han sido 4 días fantásticos donde la música clásica se ha tomado todos los rincones de la Heroica. Han pasado por el Teatro Adolfo Mejía, la Orquesta Filarmonía de Londres. También han sido acompañados por parte de pianistas reconocidos como el ruso Nikolai Korsianov y también como el islandés Víkingur Ólafsson. Pero le cuento que los que quieren dejar una huella en este festival de música son los jóvenes de la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Cartagena. Es su 3er festival. Llevan 3 años de fundada esta orquesta. Sin embargo, dicen que el reconocimiento va a ser muy alto cuando toquen al lado de reconocidos artistas. A pesar de ser una de las orquestas más jóvenes del festival, aseguran que participar por 3ª vez y tocar al lado de reconocidos artistas los llena de confianza para deleitar al público con sus interpretaciones. Una experiencia única que gracias a la Fundación Salvi me permite estar este año con la Orquesta de Cartagena. La Orquesta Sinfónica de Cartagena se ha convertido en un espacio de formación para que los músicos de diferentes sectores de la ciudad encuentren un apoyo y demuestren en escenarios como el festival todo su talento. Que todas las personas aquellas que no tienen buenas oportunidades aquí, que son de bajos recursos, puedan tener la oportunidad de tocar en un lugar tan fantástico. 51 artistas entre 13 y 31 años integran la Sinfónica de Cartagena. Obras como el danzón número 2 de Arturo Márquez, obras como de nuestro compositor colombiano Adolfo Mejía como Acuarela. La orquesta se presentará este martes a las 10 de la noche en la Plaza de San Pedro y el miércoles a las 10 de la noche en el puerto de Cartagena. Ayer en horas de la noche hizo su aparición el islandés Víkingur Ólafsson en el Teatro Adolfo Mejía de la ciudad de Cartagena, interpretando el concierto número 5 de Johann Sebastian Bach. Este artista se ganó la ovación del público por su manera de tocar y también por la forma de conectarse con la orquesta. Hoy a las 11 de la mañana en el Hotel Sofitel Santa Clara también estará Víkingur Ólafsson. A las 4 de la tarde en este mismo hotel estará el Cuarteto di Cremona haciendo su aparición en este Festival Internacional de Música aquí en la ciudad de Cartagena y por supuesto nosotros estaremos llevándole toda la información de lo que acontece de estos 7 días que faltan del festival aquí en la Heroica. Retorno con ustedes al Centro Internacional de Noticias. 7 en la mañana de NTN 24. El nuevo año traerá diferentes eventos astronómicos especiales que marcarán el calendario de 2019. Sin duda alguna, la superluna se robará las miradas de miles de espectadores en algunos países del mundo el próximo 21 de enero. Según la tabla de información de la NASA y el Observatorio Naval de Estados Unidos, se pronostica que el suceso tendrá un tiempo de duración de 62 minutos mientras la sombra de la Tierra se desplaza por el disco lunar, cambiando el color de plateado a rojo. Es importante destacar que el evento natural se volverá a presentar hasta el 26 de mayo de 2021. Para hablar un poco más sobre este tema, hoy nos acompaña en CST Germán Puerta, divulgador científico del Planetario de Bogotá, en Colombia, el experto que nos va a aclarar nuestras dudas. Germán, gracias por estar con nosotros. Gracias, Joely, por la invitación. Primero que nada, ¿qué es la superluna? Bueno, en realidad la luna gira alrededor de la Tierra y no es un círculo perfecto la órbita. Ocasionalmente está más cerca, se llama perigeo, y ocasionalmente más lejos, se llama apogeo. Lo que va a suceder el próximo 20 y 21 de enero es que el eclipse se va a producir en el momento en que la luna llena coincide con su fase de perigeo. Es un eclipse de superluna. Realmente el término científico sería eclipse total de luna de perigeo. Okay. Pero bueno, la superluna se ha vuelto un término popular que puede pasar. Muchos le dicen luna de sangre, luna de lobos. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que en realidad los eclipses se producen por una alineación muy precisa del Sol, la Luna y la Tierra. En este caso es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la Luna. La Luna entra en las sombras de la Tierra y debería desaparecer completamente. Mas no es así, porque la luz solar, al cruzar la atmósfera terrestre, se dobla
y entra al cono de sombra, pero se doblan son las ondas del rojo. Por eso la luna llena en un eclipse se vuelve roja. Eso lo entendemos ahora, pero en la antigüedad era un enigma porque el color rojo de la luna, y bueno, da lugar a muchas mitologías. Pero llamar a una eclipse total de luna de sangre no tiene ningún sentido en los términos modernos. Es una leyenda o un término pues que no tiene ninguna base científica. Oye, aprovechando que nos ven en varios países, ¿en dónde se puede observar? Bueno, en este caso el hemisferio americano es el favorecido para observar este eclipse total de luna. Va a comenzar a las 10:35 de la noche del domingo 20 en la hora de Colombia y la hora de la costa del este. Y la luna empieza a volverse roja hacia las 11:42 de la noche del domingo 20 y su fase total máxima va a ser alrededor de las 0:15 horas ya del 21, lunes. Todo el hemisferio americano y el este y el oeste de Europa podrán observar este eclipse. ¿Y qué se necesita para verlo? Bueno, los eclipses no tienen ningún riesgo, los de luna, porque es una luz reflejada por el sol, no tiene ninguna, digamos, contraindicación, se puede observar a simple vista. Notemos que este eclipse por la hora va a ser una luna llena en cenit, muy en el cenit. Esperamos que sea un eclipse muy colorido, un color bastante rojo, como tu vestido podría ser. O depende de las condiciones atmosféricas del momento, más opaco. En realidad es un evento que no tiene ningún riesgo, no tiene ninguna implicación, ni produce nada negativo. Es un gran espectáculo y una gran excusa para salir a observar uno de los fenómenos más bonitos con los que se inicia este año. Germán, me parece súper interesante que digas que no produce nada negativo, porque tú pones en Google alguna de esta información e inmediatamente viene una catástrofe, es el indicio de algo malo y no tiene nada que ver. Nada que ver, es un evento absolutamente natural que no tiene ninguna implicación. Es una luna llena común y corriente, solo que coincide con eclipse y esta se vuelve roja. Y además va a haber muchos eventos en este 2019. ¿Cuáles son los más importantes? El cielo es un espectáculo permanente. Todo el tiempo tenemos eventos. Recordemos, ahora vienen los 50 años del hombre en la luna, gran evento del año. El 2 de julio tendremos un eclipse total de sol que solamente se observará en Chile y Argentina. En el resto de aprovechen. Países podría ser parcial. El tránsito de Mercurio el 11 de noviembre también es un evento interesante de observar, ese sí con telescopios y con mucho cuidado, porque ese es un tema ya de manejar el tema del sol. Y bueno... ¿Con estas aplicaciones que te enseñaba el Sky Map, las que son gratuitas, se puede rastrear, por ejemplo? Sí, las aplicaciones pueden indicarte la posición de los astros en un momento determinado, en el momento en el que haces el rastreo, ¿sí? Yo soy más clásico, me gustan más los mapas y las cartas celestes que te dan una visión más global de toda la bóveda. ¿Y qué le recomiendas a la gente para irse acercando a estos temas? Porque muchos dicen, es que eso es un tema de expertos, de científicos, y el mapa y el telescopio. Y no es así, hay muchas cosas que tienes al alcance. Sí, en realidad la astronomía es muy divertida, es muy fácil iniciarse con ella. Acérquense a los planetarios, a los observatorios, hay muchos grupos de aficionados. En el caso del eclipse seguramente tendremos eventos por todas partes de América. Los telescopios son fascinantes para observar. Los binoculares, atención, yo insisto mucho en iniciarse con los binoculares para la astronomía. No es buena idea el telescopio si no conoces bien el cielo. Pero creo que es un tema que debe formar parte integral de la cultura de la gente. Estos temas de astronomía, de ciencias del espacio. Fíjate, ahora está el tema de la luna con los chinos, la misión que fue a los extremos del sistema solar. Todo esto nos indica que realmente estamos cambiando el siglo XXI, es astronomía, ciencias del espacio, exploración, y pronto iremos al planeta Marte. Para terminar, ¿tú cómo te iniciaste? Bueno, yo me inicié como se inician muchos jóvenes y muchos niños, en un planetario, o mirando el cielo. Algo me impactó, creo que fue en la finca de mis padres en el Valle del Cauca, en donde me inicié en la astronomía. Es Germán Puerta, divulgador científico del Planetario en Bogotá, Colombia. Gracias por estar con nosotros, un gusto. Encantado, y habrá muchos eventos, así que volveré. Aquí te vamos a tener de fijo, seguro.